Como inicio de escritura, pensar así cuando comencé a escribir, tengo anotado una fecha que es para mí muy emblemática, el 24 de marzo de 1980. Ahí comencé a escribir un diario, por supuesto como sin intención literaria, sino simplemente como un registro de sensaciones, de pensamientos. Y fue cobrando forma en carpetas, en libretas, en algo como que se me convirtió como en una acción cotidiana, ese impulso de querer llevar a palabras lo que estaba viviendo. Y de pronto, bueno, eso fue fluyendo sin mayores, digamos, consecuencias más que el registro, ¿no? de la palabra escrita, de decir, transferir a un lenguaje lo que sentía, lo que vivía. Eso fue en los 80. Después me anoté, en definitiva, en unos talleres literarios de poesía y narrativa. Estaba en Córdoba, porque yo hice la carrera de geología, me fui a vivir a Córdoba en el 77, y me inscribo en el 82, cuando termino de cursar, así ya egreso, y me inscribo como para sacarme un poco la geología de encima, todas las piedras que tenía en mi cabeza por haber estado tanto tiempo digamos, con una disciplina que también me apasiona y me apasionaba en ese momento. Me inscribo en talleres de poesía y narrativa y casualmente son dos personas de Río Cuarto, Marta Cisneros y Paulina Brunetti. Bueno, y ahí entro al mundo conozco, digamos, a través de las guías de lecturas que ellas proponen, descubro ese universo de la literatura y me cautiva de una manera muy, muy atrapante, y de ahí en más es como que, bueno, empiezo a tratar de darle forma literaria a los escritos. Y un hecho estando en Córdoba que realmente me marcó mucho fue conocer a Glauce Baldovín. Es decir, a Glauce Baldovín la conozco también en ese año antes de la democracia. Iba a la casa en donde hacían reuniones, ella me invitaba, me conoció en un encuentro y bueno, yo me acuerdo que me decía mi Cristo. Y a mí me encantaba estar escuchándola, es decir, era la primera vez que escuchaba a una poeta leer sus textos, leerlos en su propia casa, leerlos de carpetas desordenadas, corregirlos. Bueno, y eso me cautivó mucho también y yo creo que me marcó como a fuego esa intención y esa pulsión en la escritura. Y después, bueno, en Río Cuarto, posteriormente, tuve encuentros así con Juan Filloy un par de veces, así molestándolos, digamos, porque uno por ahí es medio inconsciente en el sentido de que escribo y quiero hablar con los que ya sé que son escritores, ¿no? Así como me cruzaba con Juan Floriani, que era vecino, donde vivía. Es decir, esa cuestión de sentirse extranjero de algo que uno no conoce y querer meterse en ese mundo, ¿no? Entonces esa curiosidad. Y después algo que yo creo que a mí me marcó en la generación fue el hecho de cuando se recupera la democracia, es decir, en el 83, cuando se recupera la democracia, Córdoba se modifica totalmente. Bueno, de ahí en adelante, los 80 es como que fue un florecimiento y ese acercamiento a las artes, a las actividades artísticas que uno podía disfrutar, realmente eso me marcó mucho.
y me alimentó en cierta medida eso otro que había empezado como un diario, como una escritura y nada más que como una expresión artística. Entonces tampoco no lo siento como una profesión a la escritura, no lo siento ni siquiera como un oficio, es como una pulsión, digamos un impulso que me lleva a transformar lo que vivo, a transferirlo en palabras, nada más que eso. Escribiría un poema, si pudiera, no confundir la vida con palabras, caminos y renglones que malogren la estética de los días y el contorno cristalino de una poética inalcanzable. Escribiría un poema tan redondo como un sueño de oro, azaroso y desprolijo, y lo instalaría en el centro de la perfección, para que mi oído aprenda la erosión del tiempo en las palabras, la molienda implacable de los huesos que intentan sostener vanamente el río de la sangre. Luego recortaría el poema del papel, la palabra del camino, la vocal solitaria del grito, para que el corazón resuene con toda la fuerza del lenguaje que la vida necesita para transformarse en arte. La escritura poética yo la siento como algo, como un imán, algo muy atractivo, algo que de pronto me atrapa. Es más, pienso que los diferentes géneros literarios tienen que tener un nacimiento en la palabra poética. Para no ser, en definitiva, letra muerta. Es decir, las narraciones, el teatro mismo tienen que tener, yo creo, eso. Me parece que las grandes obras de la literatura tienen esa raíz poética, tienen es decir, vivir en la realidad es complejo, y yo creo que el poema como artefacto artístico, en mi caso, me ordena esa realidad. Es decir, uno se conmueve, uno se afecta, para bien o para mal, por la felicidad, la tristeza o lo que sea, y eso lleva a generar una traducción poética a un artefacto artístico que es un poema. Bueno, y entonces ese poema, yo creo, es un ordenamiento de la realidad que fluye y uno cristaliza un determinado fragmento vital, existencial. Entonces lo siento más como un anclaje, como una forma de mirar y de vivir la realidad, es decir, más que todo como un estilo de vida, lo pienso al lenguaje poético. Y en esas iniciales escrituras, es decir, pensando en si habría algún poema que me representara, yo pienso en los textos, por ejemplo, que escribían hasta la década del 90 sin publicar, en carpetas. Es como que tendría como 3 libros que son nada más que como un recuerdo, como cuando alguien guarda una foto para acordarse de una época, ver una imagen. No editado, escribí un puñado de cuentos y esos libros. Y de pronto la relación con los libros también es extraña, porque uno escribe, amontona, fragmentos, junta y después de pronto edita un libro, pero no es la intención escribir libros, sino simplemente escribir, y de pronto se produce un corte, una fragmentación de todas esas experiencias entre la vida y el lenguaje, y uno termina armando algo que después culturalmente le llamamos libro. Y bueno, y el poema Olvido creo que tiene un poco ese camino, digamos, no es el camino completo, pero es el camino que a mí me gustaría seguir con la escritura, ¿no?
Al principio le faltaban palabras para hablar de lo mucho que tenía que decir. Sus telegramas poéticos, su prosa inexacta y brutal, unido a la queja inmóvil, a la fe demencial por las letras de molde, lo convirtieron en el poeta menos leído de su generación. Pasaron ríos de tinta bajo el esmeril del canto y montones de papeles como pájaros blancos hacia el olvido, hasta que un día descubrió, por azar, error o perseverancia, la voz apropiada para cada aleteo del mundo, la frase liviana, flotando en el río de la desesperación que calma en plena corriente la angustia del ahogado. Ahora sus metáforas brillan en la oscuridad. Cada frase anuncia un nuevo color, un espasmo, un cambio en el humor del clima, una repetición en el espejo de las repeticiones. El mundo habla en su escritura, la articula y hace brillar en el papel. Calla la voz del poeta, se hace silencio, mudez, conspiración, y ya no se acuerda de las palabras que le faltaban para decir lo mucho que tenía que decir. Pensando las temáticas de escritura, digamos, propias temáticas, no las elijo en general, sino que son las que surgen del contacto con lo único que tenemos, que es la realidad, digamos, la realidad humana, la condición humana. Y dentro de esa posición que yo diría hasta existencial de vivir, de habitar el mundo, es decir, siempre me ha fascinado esa casi que cosa impensable que es de estar en un planeta girando alrededor de una estrella perdida, una estrella menor del universo, en el arrabal, porque estamos, si uno ve un mapa completo, por lo menos conocido del universo, estamos en el arrabal, en el suburbio del universo, como para decir que no estamos en esa centralidad pre-galileana, sino que estamos allá perdidos, ¿no? Girando alrededor de una estrella, un planeta que gira a cientos de kilómetros por hora y nosotros de pronto estando acá conversando con cámaras, tratando de entender la vida. Entonces ese contraste entre lo que es lo minúsculo y lo maravilloso que es el poder de la vida y el poder de la naturaleza y el poder que tiene la energía del universo mismo, es como que me lleva a repensar constantemente qué es lo que hacemos acá, que es un poco bucear en la condición humana, es bucear desde lo cotidiano hasta lo metafísico, ¿no? Entonces los temas son los temas de siempre, es decir, me interesa lo político, me interesa lo social, el amor, el desamor, es decir, qué es lo que pasa con nosotros. Es decir, hay yo diría una faceta de la vida y de la especie humana que es maravillosa, y una faceta de la vida y de la especie humana que es horrorosa, que es espantosa. Entonces, elegir entre el bien y el mal, trabajarlo poéticamente, no solamente para aportar belleza, porque la belleza está en el mundo, la belleza ya existe, ¿no? Entonces, pero a mí me gusta más buscar una temática como para entenderlo, no para develarlo, sino como un lenguaje más que conviva junto a otros lenguajes. Es decir, yo creo, una ventana que no ilumina, pero una ventana que te hace ver lo bueno, te hace ver lo malo, pero de pronto, como es una instancia de escritura que tiene que ser artística, no es solamente mirar por mirar, sino que esa mirada a través de esa ventana, que puede ser un poema, tiene que conmover,
tiene que interpelarte, tiene que decirte algo que te saque de lo cotidiano, que te haga ver un poquitito más allá de la lógica cotidiana en que lo estamos moviendo. Es como cuando escuchas una música que de pronto te genera algo, o ves una película y te quedaste con una sensación particular que no la tenías antes de ver la película. Bueno, yo creo que un escrito tiene que aspirar a eso. Bueno, uno no se logra siempre completamente porque somos imperfectos, habitamos la imperfección, pero buscamos pulir frases, alguna perlita, algo que nos esté hablando y nos esté contando de esto que somos, de este misterio que es la vida. Bueno, la literatura o la poesía cordobesa, yo creo que hay voces fundantes, hay voces que marcan, digamos, generaciones de poetas, pero a la vez tenemos, yo creo que a nivel de educación, de difusión, terribles falencias, porque realmente es un accidente conocer a los poetas, conocer a la gente que escribe, porque en general no tenemos políticas culturales que generen, por ejemplo, instancias como estas, de charlas, de encuentros. En general, estas instancias son una gota perdida en un universo que es mucho más vasto y mucho más amplio. Es decir, hay una poesía, yo creo, urbana muy rica, hay muchos grupos literarios representados no solamente en revistas literarias, sino en todos los encuentros que constantemente se dan, es decir, la confraternidad y el encuentro entre los poetas y las poetas siempre ha existido, es decir, en la época epistolar y en la época ahora de las redes sociales. Ahora yo hablo de otra instancia, es decir, para conocer y que de pronto no solamente nos conozcamos entre poetas, entre escritores, que ese mundo existe, es real y son tal vez burbujas, a veces aisladas socialmente, que están aisladas del contacto con la sociedad. Definamos otra vez la poesía, inventemos de nuevo a los poetas, con desechos de culturas prestigiosas, harapos de rima, ruina, ritmo, trino, papel picado por sociedades de escribientes y adoquines de inocencia destructiva. Definamos otra vez la poesía, destruyamos de nuevo a los poetas. Hay que despertar, roer los floreros, la naturaleza muerta por tanto encierro, y sacarla al aire libre, bajo la guillotina de este siglo que no perdonará esta ceguera de video de antiparra, de colonia de vacaciones, de ovejitas de consumo. Escuché esta tarde a un grupo de poetas y por un momento creí que Rimbaud no había nacido.